días a todos. Agradecemos su presencia en esta rueda de prensa. Como ustedes saben, estamos atravesando no una de las mejores épocas de la ciudad. El empleo ha venido a la baja en los últimos 2 años. Hemos perdido cerca de 27,000 empleos en los últimos 2 años, del punto máximo que tuvimos en marzo del 23. Y también el número de patrones se ha visto afectado. Del 24, enero 24 a la fecha hemos perdido 470 registros patronales. Entonces, más allá de las interpretaciones que le pudiéramos dar a la ciudad, la realidad es que estos indicadores pues, son inapelables. Es una preocupación real la que tenemos, y esos son los 2 temas centrales que tienen que ver con la pérdida de empleo que les queremos comentar. Pues estamos aquí para compartirles un diagnóstico objetivo y una propuesta responsable y equilibrada sobre 2 temas que están marcando la agenda nacional. Por un lado, la propuesta de la reducción de la jornada laboral, y por otro, el incremento sostenido del salario mínimo en la zona fronteriza. Creemos que ambos temas son relevantes y sin duda son bien intencionados, pero si no se maneja con cuidado y realismo podrían tener efectos negativos sobre la inversión privada, la generación de empleo y la competitividad. Ciudad Juárez ha sido durante décadas un motor económico de generación de empleo y de desarrollo, y gran parte gracias al sector de manufactura de exportación, que representa más del 64% de la economía formal de la zona. Además, estas empresas IMEX a nivel nacional han creado cerca de 3.3 millones de empleos directos y más de 9.5 millones de empleos indirectos, aportando más del 30% del Producto Interno Bruto del país. Sin duda es un sector de la economía muy importante. Sin embargo, hoy enfrentamos un desbalance regional. El salario mínimo mensual en la zona libre de la frontera norte ya es de 12,600 pesos, mientras que en el resto del país es de apenas 8,360 pesos. Este diferencial de salario en la frontera, ya ha superado la meta recomendada de 2.5 canastas básicas alimentarias, situándose en 2.8. Esto dicho por la presidente Claudia Sheinbaum. En contraste, la canasta básica alimentaria en el interior del país, lo que nos coloca en una desventaja competitiva, ha llegado apenas a 1.8 canastas básicas. Lo anterior representa una diferencia de más del 50%, y aunque ha ayudado a mejorar el ingreso de los trabajadores, también ha tenido consecuencias negativas e importantes para la zona. Ha frenado la llegada de nueva inversión a la zona, al hacer menos competitiva la operación de empresas en la región. Ha provocado la fuga de empleos hacia otras zonas del país en el mejor de los casos, e incluso fuera de México, y está poniendo en riesgo la sustentabilidad de muchas empresas que enfrentan mayores costos de operación sin recibir apoyos o estímulos a cambio. Como se ha vislumbrado en los diferentes medios, en las últimas semanas se ha hablado del cierre de empresas, ¿no?, muy importantes, y que la tendencia tristemente pareciera ser la misma. Estamos convencidos que es posible encontrar un mejor equilibrio entre los derechos y prestaciones laborales y el desarrollo económico, por lo cual proponemos que la reducción de la jornada laboral sea gradual, comenzando en el 2027, disminuyendo 1 hora por año, de forma que las empresas puedan irse adaptando poco a poco a esta nueva realidad. Que los incrementos de salario mínimo en la frontera se ajusten al nivel inflacionario y quizás un poco más, para evitar que siga creciendo la brecha salarial en el resto del país, como se mencionó anteriormente. Que se modifiquen las tablas del impuesto sobre la renta para la retención a personas físicas en esta zona fronteriza, ya que hoy muchos trabajadores pagan mucho más impuestos por su salario que en años anteriores, y eso no ha mejorado su poder de compra. Que se impulsen incentivos fiscales al empleo formal. Recordemos que a nivel nacional el empleo formal apenas llega al 46%. Ciudad Juárez, por cierto, es de las ciudades que mayor empleo formal tiene, arriba del 72-73%. Y que se garantice certidumbre jurídica, protegiendo el trabajo extraordinario voluntario
y reformando la legislación para unificar las jornadas laborales. En unos momentos nuestro compañero Juan Levario va a explicarnos un poquito más al respecto. Que se aplique sin distinción de tamaño, pero con reconocimiento de actividades especiales como la seguridad privada y transporte, que por su naturaleza no pueden detener su operación, hablando de la reducción de la jornada a 40 horas. Estudiar, esto considero que es muy importante, estudiar la viabilidad del pago por hora como alternativa para incentivar la productividad y homologar la ley del Seguro Social a este esquema, como sí lo hacen en los Estados Unidos. La revisión del crédito al salario, el impuesto sobre la renta, que permita a los trabajadores también obtener más ingreso para ellos. Que se permita a las empresas la deducibilidad plena de costos asociados al trabajo formal, como transporte, seguridad, alimentación, previsión social y capacitación. Actualmente las empresas pueden deducir aproximadamente la mitad de estas prestaciones. Fomentar la automatización por sustitución de tecnología, la eliminación de una sobreregulación administrativa al comercio exterior y a los aspectos fiscales. Es una queja recurrente de las empresas. Asegurar que el trabajo extraordinario voluntario no se tipifique como delito en la legislación penal del trabajo. Una reforma paralela a la fracción 2 del artículo 123 constitucional para alinear todos los tipos de jornadas a 8 horas. La eliminación de la prima dominical si se implementaran 2 días de descanso semanales. Ajustar el cálculo de vacaciones en base a los días devengados, no exclusivamente a los laborados. La frontera norte no puede ni debe ser tratada con las mismas reglas que el resto del país. Tenemos particularidades productivas, logísticas y económicas que deben ser tomadas en cuenta. No estamos en contra del avance de los derechos laborales. Estamos a favor de que este avance sea justo, gradual y sobre todo sostenible en el largo plazo. La propuesta que hoy presentamos, alejada de ideologías y narrativas políticas, busca proteger el empleo, fortalecer la inversión y construir condiciones justas tanto para trabajadores como para empresas. Hoy más que nunca necesitamos soluciones que atiendan la realidad económica y social del norte del país, en especial de nuestra frontera. En este contexto, el diálogo tripartito entre empresas, gobierno y trabajadores se vuelve indispensable. Es necesario establecer mesas de trabajo donde se discutan a fondo los desafíos y las oportunidades de esta reforma, buscando soluciones consensuadas que beneficien a todas las partes involucradas. Cedo la palabra a nuestro presidente de la Comisión Laboral, Juan Levario. Por favor, Juan. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, presidente, por permitirme participar esta mañana y explicar un poquito qué fue lo que ocurrió el pasado 4 de junio de este año, donde representantes del sector privado de aquí de Ciudad Juárez nos reunimos en mesas de trabajo organizadas tanto por Competitividad Laboral como por Coparmex de Ciudad Juárez. Fue un grupo de empresas de diferentes sectores, particularmente o las mayormente representadas del sector manufactura y del sector comercio, que son las que tienen mayor presencia aquí en nuestra localidad. Dentro de este análisis se llegaron a varios de los aspectos que ahorita estaba comentando Mario en el resumen del planteamiento que se va a llevar precisamente a los legisladores a nivel nacional, como es el planteamiento del trabajo por hora, la reducción sí de la jornada, pero que sea a 1 hora cada año, y que no nada más afecte, o que la reducción, perdón, afecte a un solo tipo de jornada. Actualmente lo que se prevé legalmente es la modificación de la fracción primera del artículo 123 constitucional, que establece que por cada 6 días de trabajo, la fracción cuarta, que por cada 6 días de trabajo un empleado tiene derecho a un día de descanso. La fracción primera del artículo 123 dice que la jornada máxima es de 8 horas, pero la fracción segunda dice que la jornada máxima nocturna debe ser de 7 horas. Entonces, si se hiciera una ampliación a 2 días de descanso semanal, las jornadas nocturnas se verían afectadas en 7 horas menos, la diurna en 8 horas y la mixta en 7 horas y media, para quedar por abajo de las 40 horas.
Solamente la jornada diurna quedaría en 40 horas. Dentro de lo que se propone es que todas las jornadas tengan como límite máximo las 8 horas diarias, ¿sí? Para que tanto la jornada diurna, mixta o nocturna quedaran de 40 horas. Otro de los aspectos que que hemos tocado, muy importante para los trabajadores, es el crédito al salario. Las tablas del impuesto sobre la renta para determinar el crédito al salario no se han modificado por muchos años. Entonces los trabajadores están pagando impuestos de manera superior a los que tenían antes cuando su nivel salarial era más bajo. Este crédito al salario es un apoyo fiscal generado por la legislación en beneficio de los trabajadores. Y como se ha dado el aumento del salario en la zona de la frontera norte de manera superior a la inflación y sin tomar en consideración estas tablas, pues resulta que hoy el trabajador está pagando más impuestos que los que pagaba antes proporcionalmente. El trabajar por hora sería una ventaja que generaría mayor flexibilidad para todos los sectores, tanto para los trabajadores como para los patrones, porque se daría un esquema de remuneración directa al trabajo y al tiempo invertido. De ahí que se está proponiendo también que se reconsidere la modificación a la ley del Seguro Social, puesto que la Ley Federal del Trabajo siempre ha contemplado el trabajo por hora. Pero el problema que tienes es que si tú contratas a un empleado por un periodo de horas a la semana, tendrás que pagarle al Seguro Social como si estuviera trabajando una jornada completa diaria. Y eso afecta tanto al trabajador como al patrón, porque el trabajador también aporta al Seguro Social. Otra de las afectaciones muy fuertes que vimos hacia los trabajadores son aquellos trabajadores que tienen sus ingresos por comisión o que tiene que ver respecto de la inversión de tiempo que tienen durante la prestación de sus servicios. Nos decían las empresas restauranteras, hoteleras, muchos de mis empleados, sus ingresos se basan en las propinas que reciben del público. Y al momento de descansar 2 días, pues tendrían un día de trabajo menos que genera un impacto directo a sus ingresos. Lo mismo pasa con los trabajadores a comisión, particularmente las refresqueras, por ejemplo, que los trabajadores distribuyen el producto en rutas. Al quitarle un día de ruta a un trabajador, pues disminuye directamente un día de venta. Y si el trabajador tenía un ingreso, su ingreso depende precisamente por la comisión de ventas que tenga a la semana. Al disminuir un día, afecta también. Consideramos que todos estos aspectos no han sido contemplados por los legisladores. Se ve desde el punto de vista del legislador de manera muy simplista y bondadoso también, reducir la jornada sin ver todos los aspectos que están alrededor de esto, ¿no? El sector, particularmente el sector manufactura aquí, pues por supuesto que ve una afectación directa e inmediata a la productividad. El incremento al salario ha sido de más de un 400% durante lo que fue el sexenio pasado y se sigue incrementando el salario sin tener una relación directa con la productividad. Si este camino sigue de esa forma, vamos a seguir perdiendo empleos. Porque nosotros no competimos con el centro o con otras empresas a nivel local, no competimos con Chihuahua ni competimos con San Luis Potosí, estamos compitiendo con empresas a nivel global. Y hoy por hoy muchos de los corporativos que habían visto a Ciudad Juárez como el lugar mejor para hacer negocios, hoy están reconsiderando primero buscar otros lugares dentro de la República Mexicana, pero en mayor medida buscar otros países a donde llevar sus inversiones, puesto que se ha incrementado el costo y pues con todos estos costos que se han ido incrementando, que ha pagado el patrón, o sea, el aumento de las vacaciones, se está planeando incrementar el aguinaldo, se está ahora el incremento al salario, pues lo ha pagado directamente el patrón, es más, lo ha pagado el patrón y lo ha pagado el trabajador porque sus impuestos se han ido incrementando al perder el crédito al salario, como decíamos ahorita, ¿no? Y esto ha hecho que sí, pues Ciudad Juárez sea una de las ciudades donde haya mayor pago de aportaciones de seguridad social en todo el país por 2 aspectos, porque por el gran empleo formal y por el nivel de los salarios que se pagan aquí en la frontera. Todos sabemos además que en frontera no solamente se paga el salario directo,
hay una serie de prestaciones y de costos adicionales, como son transporte, cafetería, uniformes, otros derechos que tienen los trabajadores, que hacen que el ingreso hoy por hoy sea cercano a los 800 pesos diarios en los trabajadores de menores ingresos en la frontera, muy superior a lo que es el salario mínimo. De estas sesiones de trabajo, pues se vieron varios aspectos. Uno de ellos pues es el incremento significativo de los costos laborales, por supuesto, la incertidumbre que tenemos de la falta de claridad de esta reforma. Realmente el esquema de implementación no se ha visto cómo se daría, no se ha explicado a partir de qué momento se implementaría una reforma que modifique todo el esquema de las jornadas a nivel nacional. Entonces tiene que haber no solamente un periodo de implementación paulatino, sino también espacio para que esos cambios se vayan dando. De ahí que Coparmex propone que el primer cambio que se dé sea hasta el 2027. Por supuesto, existen muchas restricciones administrativas y fiscales. Los programas IMEX cada vez ha sido más difícil obtener aquí en la frontera autorizaciones para la llegada de nuevas inversiones. Entonces, el gobierno, por una parte, está buscando, sí, que haya mayor inversión, pero no facilita los procesos administrativos para ello. Y, como comentábamos ahorita, tiene que ser una reforma bien pensada y vista desde todos los aspectos, del aspecto fiscal, desde el aspecto laboral, desde el aspecto social, del aspecto de movilidad, puesto que ya se han perdido, yo había visto una cifra de 65,000 empleos. En la industria de manufactura, en la sí. industria de manufactura. Correcto. Si ustedes multiplican por 3 personas 65,000, pues es prácticamente 65,000 personas del sector productivo. Hagan de cuenta que es todo Cuauhtémoc, para dar una perspectiva, con toda su población, con toda su infraestructura, con todas sus escuelas, parques, infraestructura policíaca de gobierno. O sea, realmente el impacto que ha sufrido la ciudad es muy importante. En los 90, Ciudad Juárez crecía 30,000 personas por año. En aquel entonces era un crecimiento, decíamos, de un Camargo por año. Bueno, pues hoy hemos tenido una afectación gravísima, y que al parecer quienes están proponiendo esta reforma no lo han visto, no lo tienen patente. De ahí que sea tan importante que la frontera, que nosotros, el sector empresarial, el sector laboral, el sector público también, haga llevar estas voces a los legisladores, a las mesas de trabajo que se están organizando por la Secretaría de Trabajo, y tomen en consideración lo que pasa aquí en esta frontera. Correcto, aunado a lo que comenta el licenciado Levario, el IMEF acaba de publicar su expectativa de crecimiento para el país revisada, y ellos proyectan que en este 2025 el país únicamente va a crecer 0.1%, y para el 2026 se estiman 1.5%. Eso es en el supuesto de que se resuelva el problema de los aranceles que está tratando de imponer el gobierno americano. De continuar eso, vamos a caer en una recesión, una contracción económica muy fuerte, ¿no? Este ejercicio de las mesas de trabajo que tuvimos, que comenta Juan Levario, lo tuvimos hace un par de semanas. Invitamos a todos los centros empresariales de parte de Coparmex para que hicieran lo mismo en la zona fronteriza, igual a nivel nacional, para que a su vez todos pudiéramos proveer información a Coparmex Nacional, que va a estar en las mesas de al lado de diálogo en la discusión de esta reforma con el gobierno federal y la Secretaría del Trabajo, para que pues tengan nuestra voz, ¿verdad? Que entiendan la dinámica económica y la afectación que está generando, ¿no? Porque ya no solamente es a nivel frontera, es a nivel país. Lo que se dice que las empresas se han ido de la ciudad del país es cierto, ¿no? Se han ido hacia Honduras. Hemos sabido que ha habido una empresa que se fue a El Salvador, otras a Nicaragua, incluso en Colombia se están moviendo, ¿no? Por la eficiencia en los costos, ¿no? Y es cierto que es necesario que tengamos que reconvertir la industria a una industria más tecnificada a la ciudad, hablando de las compañías asiáticas, pero el proceso no es automático, es gradual. Y en el Inter tenemos que enfocarnos en cuidar lo que tenemos, ¿no? Por ahí hablábamos en unas mesas de trabajo con el gobierno del estado, con el gobierno municipal,
y le decían, oye, en lugar de andar promoviendo hacia el exterior, ¿por qué no entendemos cuáles son las necesidades y las causas por las cuales las empresas se están yendo para tratar de retenerlas, ¿no? Ahora, es una coyuntura no solamente económica internacional, hablando específicamente de la política de comercio exterior de Trump, sino es consecuencia de las malas decisiones que ha venido tomando el gobierno en los últimos años, ¿no? El gobierno americano, les comento que la semana pasada tuvimos una reunión con funcionarios americanos y están muy preocupados por los efectos negativos, nocivos que puede generar esta reforma al Poder Judicial. Hay tanta incertidumbre en el aspecto legal que están recomendando a las empresas tener cautela de venir a invertir en México. Entonces imagínense el mensaje que estamos mandando de manera constante hacia el exterior. Entonces es algo también que el Ejecutivo tiene que reconsiderar y cambiar su enfoque si queremos atraer mayor inversión. Porque no solamente ahuyentamos a la inversión extranjera, sino a la nacional. ¿Cuántos empresarios no están dudando si invertir en México sea lo conducente? ¿Sí? Precisamente en ese tema, Mario. Sí. Luego nos damos cuenta como que a ciertos organismos empresariales les da miedo tocar este tema, pero ya lo empezamos a sentir, ¿verdad? Como bien lo estaban comentando tanto tú como el señor Levario. Sí. En este caso, ¿qué estimado tienen ustedes, no sé, por medio de estas firmas de Baker McKenzie o Competitividad Laboral o Counselors International Abogados? ¿Qué imagen tienen ustedes del impacto que se va a resentir de aquí a finales de año? ¿Y qué es lo que, porque ahorita que mencionas lo del indicador IMEF, dices que el punto 0,1, ayer a mí me comentó Alejandro que el 0%, ¿sí? Te fuiste generoso. Flat. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el panorama que se cierne de aquí a finales del año, aunque nos digan alarmistas, ¿verdad? No, lo que esperamos es que sigamos perdiendo empleo. O sea, nosotros vemos difícil que si no existe un cambio sustancial del manejo de la política económica a nivel país, Ciudad Juárez va a seguirse afectando con pérdidas de empleo. El efecto nearshoring no ha beneficiado al país, no ha beneficiado a ningún estado, no hemos visto cifras de que haya una reconversión del sector industrial y lejos de ello, bajo estas condiciones de cuando se empezó a promover el nearshoring, hoy vemos que las condiciones son contrarias. ¿Y qué pasa al momento de perder empleo? Bueno, pues tenemos afectaciones de todos aspectos en la ciudad. Tenemos afectaciones de seguridad pública, tenemos afectaciones de infraestructura, por supuesto de disminución en pago de impuestos, tenemos afectaciones en todos los sectores del aspecto social, que puede generar pues sí una crisis política en el país si las autoridades no toman manos en el asunto. Han estado desde nuestra perspectiva tomando decisiones políticas electorales exclusivamente, y las decisiones económicas que afectan el bolsillo de los mexicanos no pueden seguir teniendo ese matiz de llevar votos a las urnas. Tienen que cambiar para realmente tomar decisiones donde lo que estemos llevando es alimento a las mesas, es mejores empresas, es seguridad a las empresas para que sigan invirtiendo, porque de lo contrario vemos un panorama negativo económico al final del año. Correcto. Dos preguntas. La primera sería, ¿existe o no existe realmente lo que es la jornada laboral? Porque el mes pasado el diputado priista Alejandro Domínguez dijo que no existe en el Pleno una iniciativa en papel, que ni en el Pleno del Congreso, de la Cámara de Diputados, ni en el Senado, que no existe nada de una iniciativa para la reforma, para la reducción de la jornada, y sobre todo que menciona que solamente fue un anuncio que hizo la presidenta Sheinbaum el día 1 de mayo referente a la conmemoración del Día del Trabajo, pero dice que no existe nada así que en físico, en papel entregado tanto a Cámara de Diputados como en el Senado, que no hay nada. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, en caso de implementarse pues esta reducción de la jornada, ¿cómo y qué tipo de incentivos puede otorgar el Estado para retener lo que es la inversión y sobre todo pues atraer más del extranjero? Si me permite, yo doy respuesta a la primera parte de la pregunta. Efectivamente, hoy se está discutiendo en los foros
el hecho de plantear una nueva propuesta de reforma que tenga, que recoja todos los comentarios que se están planteando. Sí han existido propuestas, todo el mundo lo vimos en muchos foros, lo hemos visto, que ha habido propuestas de reforma en muchos sentidos, pero hoy por hoy se está trabajando en una nueva propuesta que va a salir precisamente de los foros, ¿sí? En cuanto a la afectación de los incentivos, a lo mejor Mario... Pues mira, yo he escuchado que el gobierno del Estado, sobre todo, que es el que pudiera tener un poquito más de herramientas, por así comentarlo, pues han ofrecido estímulos al impuesto sobre nóminas, omitir ciertos trámites, acompañarnos en el proceso de obtención de todos estos permisos, que se han acercado a las empresas para entender qué necesidades de capacidades en el personal necesitan y talento, ¿no? Considero que sí es lento, ¿verdad? Somos reactivos en lugar de propositivos, que era parte de la discusión que les comentaba. ¿Por qué no nos acercamos con las empresas para ver qué es lo que necesitan? A lo mejor nosotros pensamos que requieren talento y requieren que les pongan un puente para cruzar la calle, para llegar a su maquiladora, porque los empleados están batallando, ¿no? Quizá deberíamos insistir en ello, ¿no? Que tanto el gobierno municipal como el gobierno del Estado se acercaran a las empresas para entender mejor las necesidades, ¿no? Estas propuestas que vienen en los foros, ¿las van a hacer llegar a estos foros que está organizando el Poder Legislativo? Sí, ¿O ustedes van a acudir personalmente? Mira, ojalá nos dieran audiencia para entender, ¿verdad?, qué se discute, ¿no? Y sobre todo poner la voz de la frontera en esa situación. Pero Coparmex a nivel nacional tiene su comisión laboral y es a la cual le estamos haciendo entrega de todas estas propuestas e iniciativas, ¿no? Ellos sí van a estar sentados en la mesa de negociación. O sea, ¿no se abierta a esa invitación? Bueno, puedes ir, pero te van a mandar ahí atrás, ¿verdad? Realmente en la discusión del panel, ¿verdad?, va a ser poca gente, o las mesas de trabajo, ¿no? Sí, por parte de Baker McKenzie, Salvador Pasquel, ¿sí?, socio principal de la práctica laboral, va a estar como invitado en los paneles. ¿En cuál de los foros? En el foro de la Ciudad de México. Sí. Empiezan a final de este mes. Sí, ya van a empezar, por eso la urgencia de socializar esto y comunicarles, ¿verdad?, los hallazgos, ¿verdad? ¿Dónde va a ser? Es que van a verse varias sedes, Son ¿no? varias sedes. La Ciudad de México, Monterrey, no me acuerdo si Guadalajara, Tijuana y Querétaro, 5 foros, es correcto. ¿Sí? Cuando las campañas, ustedes invitaron a los candidatos y en su momento de ser electos se les consultara y se tomara en cuenta los empresarios. ¿Qué hay de esas propuestas? ¿Se ha cumplido? No hubo ofrecimientos por parte de los entonces candidatos a la fecha, ya son funcionarios, entonces, ¿qué ha habido con esas? Sí, mira, qué bueno que lo preguntas. Por nuestra parte aquí de Coparmex hemos estado en comunicación con el senador Juan Carlos Loera, y con Daniel Murguía también como diputado. Daniel ya nos abrió el foro allá en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Salarios Mínimos. Yo creo y espero que nos abran la audiencia en la Cámara de Senadores la próxima semana. Acudiríamos Index, probablemente vaya Canacintra, Index Nacional también, Coparmex Nacional, para ir a entregar esta información y que también nos escuchen por lado del Ejecutivo, ¿no? Del Legislativo, y sería cuestión de retomarlo nuevamente con la Cámara de Diputados para también comunicarles nuestras inquietudes, ¿no? ¿Ustedes tendrían más foros e invitarían a más personas, como el que acaban de tener, como el que tuvieron hace 2 semanas? Pues probablemente abrirlo a más organismos. En realidad es como el tercero o cuarto que llevamos a cabo. Lo que pasa es que no lo comunicamos abiertamente, pero ya hemos estado en comunicación con competitividad laboral, Canacintra que sí participó, desarrollo económico, gobierno del Estado, gobierno municipal. Sí hemos estado socializando estas necesidades de expresar lo que estamos viendo que está sucediendo aquí en la zona, ¿no? ¿Sí? Estas propuestas que tienen ustedes también son las mismas de Canacintra, están... No, ellos han hecho sus foros. Nosotros hemos estado en comunicación con estos organismos que te comento. De hecho, estos hallazgos ya se comunicaron en el CADER a la presidenta Claudia Sheinbaum. No había habido
menos la oportunidad ni siquiera de comunicar esto, ¿no? Y ya se logró. Yo creo que es un gran avance, ¿no? Esperemos que continúe. Estamos tratando de incidir por todos los canales habidos y por haber, amén de que empiecen los foros estos de discusión federales, ¿verdad? Nosotros poder tener nuestra voz allá, ¿verdad? Comunicarlo. Y van a priorizar los puntos, porque también se ha comentado esto de las diferencias que hay entre las empresas, ¿no? No es lo mismo las necesidades de la industria que de las del comercio. Sí. Yo no sé si van a segmentar o van a priorizar cómo es que van a presentar las propuestas, porque a fin de cuentas hablan de muchos tiempos sin cambios, pues obviamente hay muchas necesidades. Sí, una de las conclusiones que se tuvo en el foro del área de comercio aquí en Ciudad Juárez fue precisamente que puede haber trato diferenciado. La Ley Federal del Trabajo actualmente considera un catálogo de trabajos especiales, donde tienen regulaciones específicas dentro de la ley que son diferentes al resto de los trabajadores, como los pilotos aviadores, los deportistas, en fin, hay un catálogo diferente de trabajadores. Se pretende también incluir dentro de este catálogo, por ejemplo, trabajadores de seguridad patrimonial, y otro tipo de actividades que tienen características muy específicas, donde por ejemplo el trabajo no es intensivo a diferencia o en comparación con el trabajo de manufactura, y donde la exigencia de la jornada puede ser diferente, puesto que de un análisis que se hace precisamente del desgaste físico que ocurre en el trabajador durante el desempeño de sus trabajos es distinto, ¿no? Entonces de ahí que pueda haber una regulación diferente. También por mucho tiempo se ha pretendido que la Ley Federal del Trabajo trate de manera diferente a los patrones diferentes, ¿verdad? No es lo mismo una empresa grande de 1,000 trabajadores, de 10,000, a un negocio que tiene 2 trabajadores, ¿no? Y es parte de lo que estuvimos sí también analizando y de lo que se pretende hacer una distinción. El problema es que el tema de la jornada, como está propuesto, es una modificación constitucional, donde aplicaría a todos los mexicanos, ¿sí? Entonces, si esta modificación se hace como ha sido planteada, pues no tendríamos la posibilidad de estratificarla o dividirla en grupos o tipos de trabajadores. Todas estas inquietudes, por supuesto, que se están llevando a los legisladores. Parece que hubo una reacción por parte del Consejo Coordinador Empresarial y por parte del municipio para tratar como de minimizar el impacto mediático de esto que ustedes definen aquí como salida de Ciudad Juárez o reubicación parcial. Caso La Croix y caso Lier. De la información patronal que ustedes tienen registros de un número determinado de industrias que estaban en Ciudad Juárez y que a la fecha hayan salido o hayan hecho estos movimientos de reubicación. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda sería, cuando escucho casi 65,000 empleos que se han perdido, me pregunto a dónde están, qué pasó con ellos. La pregunta sería si ustedes tienen registro de que ya se esté presentando lo que se presentó en Juárez hace algunos años, de que la gente empezaba a regresar, empezaba a salirse de Juárez por otras situaciones aparte de la económica, pero en este caso 65,000 personas, como que ya pesa el número. No sé si tengan ustedes algún dato relacionado con eso. Sí, mira, si tuviéramos la información precisa, normalmente se maneja a nivel confidencial, entonces no te pudiera decir así abiertamente qué empresas. Lo que es un hecho, que es la estadística del Seguro Social, que sí muestra una disminución en los trabajadores registrados oficialmente, ¿no? Creo yo, y eso lo intuyo por el área de servicio económica a la cual yo me desempeño. La industria restaurantera ha crecido, aunque ha mantenido su nivel de venta más o menos bien. En promedio ha tenido un crecimiento de 10% con respecto al año pasado. Creo que muchos de los trabajadores seguramente se incorporaron al área de servicios. Lo que sí podemos ver en términos migratorios es que las caravanas dejaron de existir. Ya no tenemos crisis migratoria, pudiéramos inferir que a lo mejor parte de esa gente se fue o se regresó a sus países. Yo no pudiera entender que gente se hubiera regresado a sus ciudades dentro de México porque la mayoría de las ciudades tienen el mismo reto económico.
¿sí? Yo más bien creo que se reubicaron en otras industrias, otros sectores de la economía local. Entiendo yo que la industria de la construcción de casas de habitación sigue muy pujante, ¿sí? La industrial se detuvo, los servicios, ¿verdad? Y pues no sé, la verdad no te sabría decir a ciencia cierta, pero la estadística que tenemos es que sí ha disminuido el empleo en la ciudad, el número de patrones también ha disminuido, y sí sabemos, porque lo hemos platicado a nivel personal de forma confidencial, que no tanto han cerrado las empresas de Juárez, pero han disminuido la producción y la han reubicado a otras ciudades, otros países inclusive. Y está, aproximado de empresas que hayan hecho eso? pues así que yo sepa, yo creo que llevamos como unas 8 o 10, que yo sepa. ¿Son empresas extranjeras o empresas nacionales? No, empresas extranjeras, y principalmente los sectores que más eficiencia en costos buscan, industria automotriz. Las salud, los médicos, electrónica, quizá ellos son más resilientes porque ellos buscan otras ventajas en la ciudad, como la cercanía a la frontera y poder exportar de manera inmediata. Pero las automotrices, que buscan la eficiencia en costos por la competencia que hay a nivel internacional, esas son las que están tendiendo a buscar nuevos lugares para operar con mejores costos, ¿no? Mayor eficiencia.